Primero empezó porque sentí la presencia de Dios, ¿sí? Y hubo un ángel que estaba al pie mío y me daba vino y me llenaba de gozo. Y me decía, todo este gozo tú lo perdiste cuando no me obedeciste. Y ahora te estoy llenando de ese gozo. Y no sé, me empezó a dar mucha alegría. Duré harto tiempo riéndome y con gozo. Y ahí fue cuando llegó un demonio y me dijo que un demonio, o sea, una persona, y me decía que yo no tenía que estar con ellos, que él era mi Dios. O sea, él dijo, yo soy tu Dios y yo sí te daré todo porque yo te amo. ¿Y qué hizo el ángel cuando el demonio vino a convencerte de eso? Él se alejó un poco. O sea, pero no se fue. No. Solo se alejó un poco para dejarte decidir. Sí, o sea, sí. Y el demonio me decía que me fuera con él y yo le decía que no, que yo quería estar con Dios, que yo estaba feliz con él. Y ahí fue cuando el ángel me cogió el brazo y me llevó. ¿Y el demonio qué hizo? Me miró, o sea, me hizo una mirada re fea y, o sea, con la mirada me dijo como, volveré otra vez. Sí, me dijo, volveré otra vez. Y ahí fue cuando el ángel me sacó de ahí. Y cuando el demonio estaba ahí, una hermana de la iglesia me cogió y me dijo que no me tenía que acordar de eso, que ya todo eso había pasado. Y porque el demonio quería hacerme sentir culpable de todo lo que había pasado. Y entonces ahí fue cuando me cogió la mano una persona, no le vi el rostro, y me empezó a llenar otra vez de alegría. Y ahí fue cuando salí. ¿Qué te pidió el ángel que hicieras con la alegría y con el vino que estabas teniendo? Él me dijo, dale de beber a todas estas personas, y me mostraba personas. Y entonces dijo, levántate y le das a cada uno de ellos. Entonces me levanté y me mostraba a un joven de la iglesia y yo le daba vino y así, o sea, no sé, él como... Karen, ¿a qué sabía el vino? Veíamos que ustedes claramente pasaban vino por la garganta. ¿Ustedes tragaban algo? ¿Ustedes aspiraban algo? ¿Ustedes respiraban algo? ¿A qué sabía? Cuéntanos acerca de ese vino. Sentíamos, pues yo sentía que estaba tomando, no sé, estaba tomando algo muy delicioso. Eran frutas que jamás había probado. Era algo exquisito. Y los ángeles me hacían así, me daban así. Y, o sea, es algo que no puedo describir. ¿Y el olor? ¿Cómo era? No sé, es que... Porque sentimos en la iglesia, en toda la iglesia, desde que comenzó el culto, un fuerte olor a flores, a rosas, sí, a flores, un olor que embriagaba, un olor delicioso. Sí. ¿Ese olor era parte de lo que los embriagaba?
Karen, tú nos contabas que veías canastas, que veías cestas de vino, llenas de vino, y van a buscar allá. ¿Cómo es? Cuéntanos de esto. Cuando el ángel me dijo que le diera de beber a todos, él dijo, tranquila que ahorita voy a mandar más ángeles para que lleven vino y haya suficiente para todos. Y ahí fue cuando bajaron los ángeles y dejaban canastas de vino. Y entonces nosotros cogíamos y bebíamos y le dábamos a todos, y cuando se acababa una botella íbamos por más. Y así es que había muchísimo vino. Y las botellas, no sé, habían unas grandes, ya en otras más pequeñas. Las pequeñas eran brillantes, o sea, no eran tan brillantes como las grandes. ¿Y eran botellas de cristal como las que conocemos, de un material que ustedes nos pueden describir? ¿Algo? Era otro material, o sea, no sé qué era. Y no tenían la forma de las botellas que conocemos, sino ¿qué forma tenían? Es que al principio el pico era normal, y después eran como anchas y tenían una forma súper bonita. Y las tapas por encima decían vino celestial. Y entonces ahí era cuando las destapábamos y le dábamos a todos. ¿Cómo se llamaba? ¿Jesús? Sí, Jesús. ¿Quién trajo el vino? Jesús. ¿Y de dónde vino Jesús? Yo no sé, era una luz grande, blanca, que bajó y lo dejó ahí. Hay muchos en esta canasta, ¿cierto? Aquí hay muchos. Hay muchas canastas allí. Ahí. Y no se va a caer porque es barato. Pero para todos los que creen en el nombre. Ahí está. A todos los que creen en el nombre. ¿Y los ángeles no le ayudaron a Jesús o Jesús solo los trajo? No, los ángeles también vinieron, eran blancos. Sí, altotes, ¿cierto? Altos, así como yo, altos, así como yo. Recoja más. ¿Quién paga? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Quién? No, porque no las regalaron. ¿Es gratis el vino? Sí. ¿De dónde viene el vino? Del cielo, ¿Y quién lo trajo? Jesús y los ángeles. Jesús lo trajo. ¿Y cómo estaba vestido Jesús? ¿Cómo estaba vestido Jesús? Está blanco, pero no le podemos ver la cara, ¿cierto? ¿Estaba vestido de blanco Jesús? Quítame la mecha. ¿Y cómo eran los ángeles? Eran grandes y blancos, muy altos. Altos, como yo, altos así como yo. Eran él. Altotes, ¿y simpáticos eran? Uy, muy lindo. Como yo, así. ¿Todavía queda vino, Karen? Sí, allí hay canastas. Ay, ayúdame a hablar. Pero es que... Yo le estaba dando vino a todos. O sea, cuando el ángel me dijo que yo le diera vino a todos, yo estaba normal. Y yo sentí que algo me tocó aquí atrás, me hizo así. Y yo volteé a mirar y de repente, no sé, me empezó una desesperación y yo le empecé a decir que no, que se fuera, que yo no quería verlo más. ¿A quién? Era un joven que yo conozco, o sea, está personificado en ese joven. Y ese joven, ya tiempos atrás, él me inducía a hacer cosas malas. Entonces yo le dije que yo no lo quería volver a ver, que se alejara de mi vida, que yo no lo quería a él, que yo quería estar con Dios. Y entonces él me cogió así de los hombros y aparecí en el infierno. Y después yo estaba sentada y había lava que se
extendía en el piso y venía hacia mí y me quemó un poco los pies. Y yo le decía que no, por favor, el ángel estaba arriba, o sea, es que era como un precipicio. Y el ángel estaba arriba y yo le decía, por favor, ayúdame, sácame de aquí. Entonces, misericordia de mí, yo ya aprendí la lección, le decía. Y entonces él me dio la mano, pero solamente para levantarme, no me sacó. Entonces yo me paré y ahí fue cuando ese muchacho cogió un látigo y me empezó a golpear. Y, o sea, me rasgaba la piel. Y entonces yo gritaba y decía que no más, que eso me dolía mucho, que yo no quería. Y yo le decía al ángel que tuviera misericordia de mí, que me sacara de ahí, yo no quería vivir ahí. Y el muchacho me decía que ese era mi nuevo hogar. Y duré harto rato ahí hasta que el ángel extendió la mano y me sacó. Y me dijo, eso no es nada en comparación de lo que te hubiera pasado si no hubieras estado con nosotros. Y yo me empecé a reír, porque, o sea, yo le dije, yo no quiero volver allá. Y él me dijo, ¿quieres vino? Y yo sí, y él me empezó a dar vino. ¿Y qué pasó con las heridas del látigo? Yo le dije al ángel que me las curara. Y él puso la mano aquí, o sea, puso la mano en cada herida y se sanaban. Y yo le decía, aquí, 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 o sea, yo le mostraba las heridas y él ponía la mano y me las curaba. Y después de eso, él me cogió la mano y me llevó a un lugar. Y las calles, o sea, el cielo, las calles eran de oro. Y habían ángeles y yo le decía, yo quiero que esos ángeles me abracen. Y dijo, yo te voy a regalar un abrazo, y me dio un abrazo. Y los ángeles iban caminando, a fila. Y dijo, ¿ves todas estas cosas preciosas? Habían joyas, perlas, de todo, o sea, como dijo Andrea. Y me dijo, todo esto va a ser tuyo, pero si tú sigues mi palabra y me obedeces a mí. Y ahí fue cuando vi una persona sentada en una silla, así como Andrea. Pero solamente lo vi de aquí para abajo. Aquí arriba brillaba muchísimo, muchísimo y no lo pude ver. Y él me dijo, si tú sigues mi palabra, todo esto va a ser para ti. Y quiero que tú le hables a los jóvenes de mí y que tú lleves mi palabra a muchas naciones. Y me dijo que él me amaba demasiado. Y ahí fue cuando el ángel otra vez me dio vino. Y entonces me embriagué más y él me dio la botella. Y ahí fue cuando dijo, ahora ya no temas porque tú estás conmigo. Y ahí fue cuando ese joven otra vez llegó y me dijo, no, ellos no te quieren, yo sí te amo. Tú tienes que estar conmigo porque tú vas a estar conmigo hasta la eternidad. Y yo le decía, no, yo no quiero estar contigo, tú simplemente eres un demonio estúpido, le dije así. Y el ángel me jaló y dijo, tienes que decidir. Y yo no, yo me quiero ir contigo. Entonces ahí fue cuando el demonio se fue, o sea, se desapareció. Y me llevó y dijo, tranquila que de ahora en adelante vas a soñar, solo vas a soñar que estás conmigo. Y yo, entonces empecé a bajar. Y él me hacía así con la mano, o sea, diciéndome chao, y yo le decía chao. Y yo le dije, Jesús, yo quiero tenerte en mis sueños. Y dijo, no temas porque ahora estoy contigo. Y ahí fue cuando otra vez empecé a repartir vino. No se metan en el medio, por favor. No se me quiere acabar. ¿Quieres vino? ¿Y de dónde es el vino? Del cielo. ¿Y es rico? Rico. ¿A qué sabe el vino? Ahorita no me acuerdo bien. ¿A qué? Fruta, me parece. ¿A fruta parece? Sí, pero quiero más. ¿Quiere más? Sí, para ver a qué sabe. Para ver a qué sabe. ¿Y ya no probó? No lo he probado bien. ¿No lo ha probado bien? ¿No? ¿Y quiere más? Sí. ¿Y viste a Jesús? ¿Viste a Jesús? Sí, estaba por ahí. ¿Pero le viste la cara, no? No, la cara no se deja ver la cara. ¿Y los ángeles sí? Sí, por ahí hay hartos ángeles. Sí, ¿Hay hartos ángeles? sí.
Pero, ¿cómo son los ángeles? Échense por atrás, por favor. Son blancos. Blancos, Sí, altos, como yo, así altos. no, como más altos. Y son lindos los ángeles. ¿Y cómo es la ropa de los ángeles? Es blanca la ropa de los ángeles, resplandeciente. Y son altos. ¿Y qué hacen? ¿Saltan? ¿Caminan? ¿Qué hacen? ¿Y qué hacen? Cuidan a las personas. ¿Y dónde lo consiguen Karen y la otra niña? ¿Tú quieres más? Pero no te traen. Pídelo alto, grita, llama que ellos vienen. Pide vino bien grande gritando. ¿Sabes? Llama, llama, pide. Yo quiero bandido. Más, que ya vienen, más. Yo quiero bandido. Dale, que no te oyen, ya te están al oír, corre. Dale, más alto. Yo quiero bandido. Esos niños. Más alto, que ya vienen, más alto. Yo quiero bandido. Esos niños, por favor, la silla, esos niños, la silla. Más alto, que ya vienen. Yo quiero bandido. Me dolió la cabeza, me dolió la cabeza. ¿Qué te dicen los ángeles? ¿No te han dicho nada los ángeles para el predicador? Ahorita nomás tarde, después de eso se pone bueno. Más tardecito se pone bueno. Sí. ¿Cómo eran los ángeles, Karen? Pues nosotros los veíamos grandes, eran altísimos. Ellos estaban vestidos de blanco. Y yo los veía y eran hermosos. O sea, nunca he visto una persona tan linda como ellos. Por eso soltaron la risa cuando yo le pregunté si los ángeles se parecían a mí. Sí. ¿Eran más altos que yo? Ay, Dígale que mañana sigue, dígale que mañana sigue. Pues sí, pero te están haciendo una ¿De pregunta. dónde era el vino, Karen? del cielo. ¿Y es rico el vino del cielo? Sí, ¿Y quieres más? sí, yo quiero más. Ya que sabes. No sé, eso es muy rico. Pero déjame aquí. Sí, pero quédate quieta, porque no, que te están grabando. Déjame aquí. No me dejan aquí. Me estás asustando. Yo soy feliz. Yo sé que sí, mi amor. Pero ya van a ir todos, ya es muy tarde, todos se van. Yo quiero seguir tomando. No, es que ya van a cerrar, mamita, ya van a cerrar. Mañana. Pues sí, mi amor, pero ya van a cerrar, ya no venden más. Ya se cierran las puertas y ahorita ya no venden ni una más. Entonces ya me tomarme la última con Sandra y con la otra. Bueno, listo, pero pídala de una vez desde acá. Que me pasen acá. Eres la vida, y la esperanza de mi destino. Tú eres la lluvia